Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con la serie de la primera carta de Juan y ya vamos con el tema número 7. Hoy se titula Verdadera Comunión. Y aunque hemos terminado de leer en el tema 6, ya terminamos de considerar todos los versículos del capítulo 1, no quiero pasar al capítulo 2 sin considerar una palabra muy importante. Y esa palabra es la palabra comunión. La palabra comunión es tan importante que es por esa razón que el apóstol Juan la utiliza 3 veces solo para introducir su carta. Y vamos a estudiar un poquito más de esta palabra. La palabra comunión viene del griego koinonia. Muchas conocen esta palabra, se utiliza mucho en las predicaciones, algunos utilizan esta palabra, pero ¿qué significa koinonia? Pues koinonia significa compañerismo, asociación, comunidad, comunión, participación conjunta y una muy importante, intimidad. Y esta intimidad hace alusión a lo que es la intimidad matrimonial. ¿Se acuerdan? Tiene mucha relación cuando nos dice la palabra de Dios que nosotros conoceremos a Dios, y esa palabra conocer en el hebreo es la misma que utiliza al referirse cuando Adán conoció a Eva. Es decir, que esta comunión y este conocimiento íntimo nos lo ha dado nuestro Señor como ejemplo para que de una manera espiritual y de una manera simbólica busquemos tener intimidad, comunión, compañerismo, conocimiento, pero de aquel que nos creó. Ahora veamos cómo lo utiliza 3 veces en el primer capítulo. En el primer versículo que lo usa es en el versículo 3. Dice así: lo que hemos visto y oído esto les anunciamos para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Decíamos que Juan se presentó a sí mismo como testigo presencial de los hechos para poder él compartir el verdadero evangelio. Él dijo: yo quiero que ustedes tengan comunión con nosotros, y ese nosotros se refiere a los apóstoles. Pero dice, pero ¿saben qué? La verdadera comunión, como se titula este tema, no es tanto entre apóstoles, que sí, o sea, y entre la iglesia, sí, pero la verdadera comunión es con el Padre. Cuando una iglesia tiene comunión los unos con los otros, entonces en realidad tienen comunión con Dios. Vamos a la siguiente. Versículos 6 y 7 son los siguientes 2 versículos donde utiliza la palabra comunión. Dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Les decía que esta palabra comunión tiene que ver con la intimidad. Este es un significado muy profundo. El ser participantes, el ser compañeros, el andar juntos, el participar juntos. Entonces, ¿es muy importante que tengamos comunión con Dios? Claro que sí. Porque podemos pensar que estamos en Dios, pero si no tenemos intimidad con Dios, es decir, que si tú oras en lo público y no en lo privado, entonces no hay una verdadera comunión. Si tú tienes apariencia de piedad, pero en lo privado haces cosas que la palabra de Dios reprueba, entonces no tienes comunión con Él. Aquí nos dice, en el versículo 3 nos dice que si tenemos comunión los unos con los otros, entonces realmente tenemos comunión con Dios. Entonces, si tú dices que tienes comunión con Dios, pero no quieres congregarte, que porque te cae gorda fulana, que porque te cae gorda sutana, que porque ya no soportas a Chuchita, Juanita, no sé, pongámosle cualquier nombre, entonces tú no tienes verdadera comunión con Dios. Tú no tienes intimidad con Dios. Cuando uno tiene intimidad con Dios, incluso esos detalles, Dios te ayuda a soportarlos. Y también cuando tú dices que andas en luz, pero no tienes comunión con Dios ni comunión con los hermanos, te engañas a ti misma. ¿Por qué? Porque la comunión no está contigo. La verdad no está contigo. No practicamos la verdad si decimos que tenemos comunión con Dios y no tenemos comunión unos con otros. Dice el versículo 7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Entonces, esto obviamente
Obviamente está hablando en sentido figurado, no es como para que andamos intimando físicamente todos con todos, para nada, esto es aberrante. Pero quiero hacer esta aclaración. Cuando dice que tengamos comunión, compañerismo e intimidad con Dios, es como cuando dices, yo tengo a mi hermana, que además es mi hermana en Cristo, y como es mi hermana en Cristo la conozco, y como la conozco, puedo platicar a lo mejor cosas que no debería de platicar con alguien del mundo. Puedo asociarme con ella como no debería de asociarme con alguien en el mundo. Puedo ser su compañera, comprometerme en oración, comprometerme en amistad, comprometerme, no sé, en muchas cosas. Incluso la Biblia dice que no nos unamos en yugo desigual, y habla en cuanto a matrimonio, habla también en cuanto a negocios, habla en muchas cosas. No se unan en yugo desigual. ¿Y por qué? Porque nos habla de este compañerismo. Tú no puedes tener compañerismo con las tinieblas. Fíjense lo que dice 2 de Corintios 6:14, y lo puse en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice así: no se asocien íntimamente. Esta palabra asocien íntimamente es la palabra koinonía. No se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? Otra vez la palabra koinonía. ¿Cómo puede la justicia tener koinonía con la maldad? Dice, no tengan koinonía con los que son incrédulos. Y no se puede asociar la justicia, o no puede tener koinonía, la justicia con la maldad. ¿Y cómo puede la luz vivir con las tinieblas? Y nuevamente utiliza la palabra koinonía. ¿Cómo puede la luz tener koinonía con las tinieblas? Esto es imposible. Entonces, ¿cómo notamos que andamos en comunión con Dios, o que tenemos koinonía con Dios, que tenemos una asociación íntima con Dios? Porque andamos en luz, porque andamos en justicia, porque no andamos en maldad ni en tinieblas, y porque le conocemos íntimamente, porque platicamos con Él íntimamente, y Él nos conoce desde lo más profundo de nuestro corazón, y nosotros pues vamos en ese camino del conocimiento de nuestro Señor. Esto hay que tenerlo en cuenta porque es muy importante. Por eso Juan lo pone al principio de su carta, y no quise pasar a los siguientes versículos hasta que no habláramos de esta palabra, porque van a ser palabras claves en toda la carta. La palabra, esa metáfora que él utiliza entre la luz y las tinieblas, y la palabra koinonía, van a estar constantes en la carta, aunque no aparezca como tal, solamente aparece en la carta 4 veces, que son las que acabo de leer, y no va a volver a aparecer. Pero aunque no vuelva a aparecer la palabra koinonía, en realidad el apóstol Juan va a estar hablando constantemente de la koinonía. Y esto lo tenemos que ver bien. También nos va a hacer esta diferencia entre la luz y las tinieblas, y aunque no lo mencione tal cual luz y tinieblas, constantemente va a hablar de que la luz no tiene koinonía con las tinieblas. Entonces, esto es importante, es base para que pasemos al siguiente capítulo, al capítulo 2 de Juan. Y lo que hemos aprendido en este primer capítulo es precisamente que Dios es muy diferente, que Dios es luz, que Dios es muy alto, Dios es brillante, Dios es puro. Y si nosotros queremos tener koinonía con Él, nosotros también debemos andar en luz y no asociarnos con las tinieblas. Esto habla también incluso de que no puede ser posible, y esto lo tienes que escudriñar en tu corazón, que tu mejor amigo, que tengas amistades mundanas. Esto no quiere decir que te cierras al mundo, pero si ahorita que estás pasando por dificultades, tu paño de lágrimas es un mundano, tu paño de lágrimas es una mujer no temerosa de Dios, que te puede aconsejar lo que quiera, ¿tú tienes koinonía con personas así? ¿Qué comunión tiene la justicia con la maldad? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿No será que tú no eres luz y por eso te acomodas tanto con las tinieblas? ¿Por eso te acomodas incluso más a tener una amistad en el mundo que una amistad en Cristo? Habría que preguntarnos si realmente andas en luz. Habría que preguntarnos si realmente tienes koinonía con Dios. Porque Juan lo dijo: yo les digo todo esto y les testifico todo esto para que tengan comunión con nosotros, o sea, los apóstoles. Pero verdaderamente, si tienen comunión con nosotros, en realidad la verdadera comunión es con Dios. No porque seamos el medio a Dios, sino porque es un resultado. Si tú tienes comunión con Dios, como resultado vas a tener comunión con su pueblo.
Si tú no puedes tener comunión con su pueblo, o si disfrutas más la comunión con los mundanos, con los incrédulos, entonces habría que realmente preguntar y analizar si realmente tienes coinonía con Dios. Muy probablemente ya ni tengas coinonía con Dios y ni cuenta te hayas dado. Hay que escudriñar nuestros corazones y no permitir que algo así nos suceda. Que Dios les bendiga, hermanos.